En los años 90 circuló una imagen en un foro que ya no existe. Un camino nevado, un bosque y a lo lejos, una silueta sin piernas, con extremidades largas y deformes, como algo que aprendió a imitar una figura humana sin terminar de lograrlo. Debajo, un mensaje, una sola línea. Si puedes verla, ahora ella también te ve. Esa historia la guardamos para el final. Primero, una joven que aceptó cuidar a un niño por una noche y encontró cosas que ningún dinero valía el riesgo de ver. Empezamos. Casi no acepto ese trabajo. Mi forma de trabajar siempre había sido cuidar niños en mi propia casa. Tenía mis reglas, mi espacio, mi control sobre la situación, pero ese mes el dinero no alcanzó. Y cuando el dinero no alcanza, uno empieza a tomar decisiones que de otra manera nunca tomaría. Vi el anuncio en un grupo de internet. Se busca niñera responsable. Solo una noche. Excelente paga en efectivo. Solo eso. Sin detalles sobre el niño. Sin dirección. Sin horario claro. Algo en ese anuncio se sentía raro desde el comienzo. Y aún así, mandé mensaje al número que venía publicado. Los números rojos del estado de cuenta eran demasiado difíciles de ignorar. Me respondieron en menos de una hora. Gracias por contactarnos. El trabajo es simple. Cuidar de nuestro hijo Mateo de 7 de la tarde hasta la medianoche. El pago es de 500 en efectivo, pero debes seguir unas instrucciones. Si te interesa, ven a la dirección adjunta. Me quedé viendo la pantalla, releyendo el mensaje. 500 en efectivo, solo 5 horas, cuidando a un niño que a esa hora probablemente estaría dormido. Suspiré, tomé las llaves y manejé casi una hora hasta la dirección indicada. La casa estaba en las afueras de la ciudad, escondida al final de un callejón sin salida, de esos que no tienen faroles, de esos que no aparecen bien en los mapas. Todas las casas del lugar estaban oscuras, excepto la suya. Tenía una luz tenue saliendo de cada ventana. No era la luz blanca de una lámpara normal. Era algo más amarillo, más antiguo, como si adentro el tiempo fuera distinto. Toqué la puerta. Los padres abrieron casi de inmediato, como si hubieran estado esperando justo detrás. Se veían normales, o al menos su apariencia parecía normal. La madre traía una blusa de cuadros y pantalón oscuro. El padre una camisa polo y zapatos, sin una mancha de polvo. Pero había algo en ellos que no terminaba de encajar, como personajes de un videojuego, a quienes alguien vistió con cuidado, pero olvidó darles peso. Ambos sonreían, demasiado, con esa sonrisa que no descansa, que no cambia, que está ahí aunque no haya nada que celebrar. Nos alegra mucho que hayas podido venir, dijo la madre haciéndome pasar. La casa por dentro olía a cerrado, a algo dulce que llevaba demasiado tiempo sin moverse. Mateo está arriba en su habitación descansando, continuó la madre. Luego bajó un poco la voz, no de manera dramática, sino de la manera en que baja la voz alguien que está acostumbrado a decir cosas difíciles como si fueran instrucciones de cocina. Sobre las reglas que debes seguir esta noche, abrió apenas la boca y las dijo. 1, 2, 3. Primera regla: no le permitas mirar los espejos. Segunda regla: no abras la puerta si alguien toca y dice que somos nosotros. Tenemos llaves. Abriremos al regresar. Tercera regla: si llegaras a ver a otro Mateo, ignóralo. Regresa a la sala como si no hubieras visto nada. Me quedé con la correa de mi mochila entre los dedos, apretándola sin darme cuenta. ¿Alguna alergia?, pregunté. ¿O rutina en caso de que despierte? El padre me interrumpió antes de que pudiera terminar. Tú solo sigue las instrucciones. Son lo más importante aquí. ¿Puedo preguntar por qué? La sonrisa de la madre vaciló. Solo un instante.
Menos de un segundo. Luego regresó, idéntica, como si nunca se hubiera ido. Solo síguelas. Volveremos a medianoche. 500 en efectivo. Recuérdalo. Antes de que pudiera decir algo más, se escabulleron por la puerta y escuché la cerradura cerrarse. Un sonido seco, definitivo, como el sonido de algo que se sella desde afuera. Me quedé sola en la sala. La casa no tardó en sentirse distinta en cuanto desaparecieron. Demasiado silenciosa, con demasiado espacio oscuro alrededor. Tan silenciosa que podía escuchar el zumbido de los electrodomésticos conectados a la corriente, el ladrido lejano de un perro en alguna calle cercana. Un silencio de esos que no dan paz, sino todo lo contrario. Caminé despacio por la planta baja y entonces noté algo que se me había escapado al entrar. Cada superficie capaz de reflejar estaba cubierta. La pantalla del televisor, los cristales de los cuadros, los vidrios de las ventanas, los espejos, todos tapados con telas, con sábanas, con trapos doblados con cuidado, como si alguien hubiera recorrido la casa entera, asegurándose de que no quedara ni un solo reflejo descubierto. Recordé la primera regla: no le permitas mirar los espejos, y entendí que esa regla no era solo para el niño, era para todos los que estuvieran adentro. Subí las escaleras despacio, empujé la puerta de la habitación de Mateo y lo encontré sentado en su cama, con las piernas cruzadas, mirándome fijamente, como si me estuviera esperando. Tendría unos 8 años, pequeño, delgado, con el cabello castaño claro y brilloso, pero su rostro estaba pálido, con ojeras marcadas y profundas, como alguien que no ha dormido en días o en semanas. «Hola, ¿cómo estás?», le dije forzando una sonrisa. «Soy Valeria, tu niñera por esta noche». No respondió, solo parpadeó lentamente, con esa lucha visible contra el sueño de quien lleva demasiado tiempo resistiéndolo. Luego me miró fijo y dijo algo que me dejó sin palabras. «¿Tú sabes qué son los reales?». Hubo un silencio. «Hablo de las personas», continuó con una voz plana, cansada, sin inflexión. «A veces no son ellas, son copias, sombras que fingen ser personas». Me reí nerviosamente. Traté de desviar la conversación. «Eso me recuerda a una película. ¿Has visto Coraline?». Mateo inclinó la cabeza, lento, como lo hacen los pájaros cuando escuchan algo que no entienden. «No fue el otro Mateo», dijo, y señaló hacia la ventana. La cortina estaba parcialmente abierta. Un borde de vidrio oscuro asomaba entre las telas. Corrí a cerrarla bien, con fuerza, asegurándome de que no quedara ni un centímetro descubierto. Le sonreí. Le dije que era tarde, que debía dormir, que si necesitaba algo podía llamarme, y bajé las escaleras con esa sonrisa todavía en la cara, pero con algo nuevo en el estómago, algo frío, quieto, que ya no se iba a ir. Los primeros sonidos llegaron a las 8:30 de la noche. 3 golpes lentos en la puerta principal. Me congelé en el sofá. No eran golpes urgentes. No eran golpes de alguien con prisa. Eran golpes medidos, con una pausa exacta entre cada uno, como si quien golpeaba estuviera contando antes de volver a hacerlo. Repasé las instrucciones en mi cabeza. No abras la puerta si alguien toca y dice que somos nosotros. Me quedé quieta. Los golpes continuaron y luego llegó la voz, masculina, familiar, muy similar a la del padre. «Oye, somos nosotros. Olvidamos algo adentro. ¿Puedes abrirnos? Tenemos prisa». Me latió el corazón con fuerza. Su voz era idéntica. El tono, la cadencia, la manera de pronunciar cada sílaba, idéntica, pero también era un poquito más plana, como una grabación de alguien que estudió cómo habla esa persona y lo repitió hasta casi lograrlo. Casi. Me levanté despacio del sofá.
Caminé hacia la puerta con cuidado de no hacer ruido, sin tocar la perilla, y entonces escuché un movimiento detrás de mí. Volté. Mateo estaba a medio camino en las escaleras, agarrando la barandilla con las dos manos, con una expresión que no era de miedo exactamente, era de quien ya conoce lo que viene y sabe que no hay manera de evitarlo, solo de aguantarlo. No le abras, susurró. No son ellos. Los golpes que se detuvieron en el momento exacto en que terminó de decirlo, no se fueron apagando, no se alejaron poco a poco, se detuvieron, de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Intenté regresar a Mateo a su habitación, pero él no quería subir y me dijo que no quería dejarme sola. Y yo, honestamente, tampoco quería quedarme sola. Terminé aceptando tenerlo a mi lado en el sofá, con la condición de que tratara de descansar. Se acomodó a mi lado, agarró un libro de colorear viejo con crayones rotos y descuidados que estaban sobre la mesita de centro y se puso a colorear en silencio, con esa calma extraña de los niños que ya aprendieron a vivir con el miedo. La casa se quedó tranquila por un rato, pero tranquila de la manera equivocada. No era la tranquilidad de un lugar en paz, era la tranquilidad de algo que respira entre un movimiento y el siguiente. A las 9:47 de la noche, el televisor encendió solo. Mostró estática. Vi esa imagen rota de puntos blancos y negros que parpadea y zumba, como si estuviera tratando de sintonizar algo que no existe en ninguna frecuencia normal. Y lo hizo a pesar de tener una sábana encima que lo cubría completamente. Me levanté de un salto, arranqué el enchufe de la pared, la sala se oscureció. Mateo no dijo nada, solo dejó de colorear por un segundo, luego siguió, como si fuera algo que ya había visto antes. Media hora después, llegaron más golpes, esta vez en la puerta principal otra vez, pero ahora era una voz de mujer, suave, calmada, con ese tono de madre que pide algo razonable. Por favor, déjanos entrar antes de que sea demasiado tarde. Aquí afuera es peligroso. Mateo soltó el crayón, se cubrió los oídos con las dos manos y comenzó a llorar. No lloraba con gritos, lloraba en silencio, con los ojos cerrados y el cuerpo encogido, como alguien que aprendió a llorar sin hacer ruido para que nadie lo escuchara. Me acerqué a él, lo abracé. Le dije en voz baja que todo estaba bien, que no iba a abrir, que estábamos seguros. Pero mientras lo decía, sentí que las palabras sonaban huecas, porque en esa casa yo no sabía si era verdad. Los golpes pararon solos, igual que la primera vez, sin despedirse, sin alejarse, solo dejando de existir. Y la casa volvió a ese silencio espeso que ya había aprendido a odiar. Faltaba una hora para la medianoche cuando escuché los susurros. No venían de la puerta, venían del piso de arriba, del pasillo, del fondo, de donde estaba la habitación de Mateo. Miré al niño que tenía a mi lado. Seguía sentado en el sofá, con los crayones, con el libro de colorear. Y así que ¿quién estaba arriba? No era él. Me levanté despacio. Le dejé la linterna del celular encendida para que no se quedara en la oscuridad y subí las escaleras. Los susurros se fueron haciendo más fuertes a medida que subía. No eran palabras claras, eran sonidos que bordeaban las palabras, que casi las formaban, que parecían a punto de volverse algo comprensible y luego se deshacían antes de lograrlo, como algo que no sabe hablar, pero que lo está intentando. Llegué al pasillo del segundo piso. La puerta de la habitación de Mateo estaba entreabierta. Una línea de luz salía por el borde. Me acerqué despacio. Empujé la puerta con la punta de los dedos y lo vi, en la cama, en el mismo lugar donde lo había encontrado al llegar. Estaba Mateo, o algo que tenía su forma,
Era pequeño como él. Tenía su cabello, su ropa. Pero ahí terminaba el parecido, porque este Mateo se veía mal. Tenía un aspecto que no sé cómo describir sin que suene exagerado, pero lo voy a intentar. Se veía como alguien que lleva años en un estado entre existir y no existir, pálido hasta el gris, con la piel tirante, con los labios secos y agrietados que se movían apenas susurrando palabras que yo no podía entender, y sus ojos estaban abiertos y me miraban. Cerré la puerta de golpe, bajé las escaleras casi corriendo, busqué con la mirada al niño que había dejado en el sofá. Ahí estaba, sentado, con el libro de colorear todavía en las manos, llorando en silencio. «¿Lo viste, verdad?», dijo. «No», respondí. No sé por qué dije eso. Supongo que era lo único que podía decir en ese momento. Me senté a su lado. Le acaricié la cabeza, sin saber bien si estaba consolándolo a él o consolándome a mí misma. Los golpes volvieron a las 11:40 de la noche, esta vez más fuertes, más violentos. Ya no eran golpes de alguien que pide, eran golpes de algo que exige, que lleva horas esperando y se le acabó la paciencia. La puerta vibraba con cada impacto. Sentí que si seguían así, en algún momento la madera iba a ceder. Tomé a Mateo en brazos y me fui con él a la cocina. Quería ver si había una salida trasera por donde pudiéramos escapar, si la puerta principal cedía. Revisé cada rincón, no había salida, y fue entonces, buscando una manera de huir, cuando vi algo que me heló la sangre, un descuido, una superficie reflectante que los padres habían pasado por alto. La puerta del horno, brillante, limpia, sin cubrir, y en ella no me vi a mí misma, pero mi reflejo no se movía igual que yo. Yo estaba parada, inmóvil, con los brazos a los lados, y mi reflejo se estaba agachando despacio, poniéndose en cuclillas, extendiendo la mano hacia el vidrio desde adentro, colocando la palma sobre la superficie y sonriendo, con una sonrisa que mi cara nunca había hecho, que no reconocí como mía, que era todo lo contrario a mía. Antes de que pudiera reaccionar, golpeó el vidrio desde adentro, una vez, fuerte, y me miró fijo, con esa sonrisa, con esa expresión que no era miedo, ni enojo, ni amenaza. Era algo peor. Era satisfacción. No me moví por varios segundos. Solo me quedé ahí parada frente al horno, con el corazón golpeándome el pecho y los ojos fijos en esa sonrisa que no era mía. Mateo estaba detrás de mí. No dijo nada. No preguntó qué pasaba. Creo que ya sabía. Reaccioné por instinto. Busqué con la mirada algo con que cubrir el vidrio. Encontré una toalla de cocina doblada sobre el fregadero. Me acerqué al horno despacio. Mi reflejo me seguía con los ojos. Se fue acomodando conforme yo avanzaba, girando la cabeza apenas, rastreándome, como algo que no quiere perder de vista su objetivo. Cuando estaba a un paso de distancia, volvió a golpear el vidrio. Una vez, con la palma abierta, el sonido fue seco, sólido, como si el vidrio fuera mucho más grueso de lo que debería ser. No me detuve y puse la toalla sobre la puerta del horno y la pegué con fuerza contra el vidrio. Cubrí cada centímetro y di un paso atrás. La cocina quedó en silencio, un silencio distinto al del resto de la noche, más pesado, como el silencio de algo que acaba de quedarse encerrado. Coloqué a Mateo sobre la encimera de la cocina. Le dije que si pasaba algo, que corriera a encerrarse en el baño y no abriera por nada del mundo. Él asintió, sin llorar esta vez, con esa serenidad extraña de los niños que han aprendido a sobrevivir noches como estas solos. Eso me dolió más que todo lo demás. Me senté en el piso de la cocina con la espalda contra los gabinetes
y Mateo a mi lado. La puerta principal seguía recibiendo golpes, más lentos ahora, pero más pesados, como si algo hubiera cambiado de estrategia. Del segundo piso llegaban risitas, suaves, intermitentes, de esas que no tienen nada de alegría, y yo sabía que detrás de la toalla el reflejo seguía ahí, esperando a que alguien volviera a descubrirlo, todo al mismo tiempo, todo sin parar, como si la casa entera respirara al ritmo de algo que no le pertenecía. Mateo tomó mi mano, no dijo nada, solo la tomó, y yo la dejé, porque en ese momento era lo único real que tenía. Miré el reloj del microondas, 11:58, 2 minutos. Los golpes en la puerta se volvieron más violentos, más desesperados, como si algo supiera que el tiempo se acababa y quisiera entrar antes de que fuera tarde. La madera crujió, una vez, 2 veces. Apoyé la espalda más fuerte contra los gabinetes. Apreté la mano de Mateo. Él cerró los ojos. Yo también los cerré y conté los segundos. 11:59. Los golpes llegaron al punto más alto. La puerta sonaba como si fuera a reventar. Las risitas del segundo piso se volvieron más fuertes. Algo se movía en el pasillo de arriba con pasos rápidos de un lado a otro. Y todo se detuvo en el instante exacto en que el reloj del microondas marcó la medianoche. El silencio que siguió fue absoluto, más silencioso que cualquier silencio de esa noche, como si el mundo hubiera contenido la respiración y de repente la soltara. Luego escuché la cerradura de la puerta principal, el sonido de unas llaves, la puerta abriéndose, y las voces de los padres. Entraron platicando entre ellos, con un tono ligero, casual, como quien regresa de una cena tranquila y no de una noche de trabajo. La señora Ríos asomó la cabeza a la cocina, con esa sonrisa que no descansa. «Qué bueno que están aquí», dijo. «Hiciste un excelente trabajo, Valeria». Me puse de pie despacio. Las piernas me temblaban. La señora Ríos le indicó a su esposo que llevara a Mateo a la cama. El señor Ríos tomó al niño en brazos. Mateo me miró por encima de su hombro, mientras se alejaban hacia las escaleras. No dijo nada, solo me miró. Y en esa mirada había algo que no supe interpretar en ese momento. Ahora creo que era despedida. La señora Ríos me acompañó hacia la salida entregándome el sobre con el efectivo. Mis manos temblaban tanto que casi no pude sostenerlo. Caminamos hacia la puerta en silencio, y cuando ya estábamos afuera, en el frío de la noche, con la ciudad dormida a lo lejos, no pude quedarme callada. ¿Qué diablos pasa con esta casa? Esas cosas venían por Mateo, ¿verdad? La señora Ríos me miró, y por primera vez esa noche su sonrisa desapareció del todo. No con tristeza, no con miedo, con algo parecido a la resignación de quien lleva años cargando algo que no tiene solución. Habló despacio, con calma, como si me explicara algo que ya había explicado antes y que sabía que nadie termina de entender. Perdimos a nuestro Mateo hace años. Hizo una pausa, pero gracias a alguien que sabe de estas cosas, tuvimos la oportunidad de tenerlo de vuelta en casa. Lo que hay adentro, sí, algo se hace pasar por él, pero también hay otros afuera que quieren tomar ese mismo lugar. No podemos deshacernos de ellos, solo contenerlos. Las instrucciones te mantuvieron a salvo, a ti y a Mateo. Hiciste un excelente trabajo. Antes de que pudiera decir una sola palabra, cerró la puerta, y el sonido de la cerradura resonó en el silencio de la calle, igual que cuando llegué. Definitivo. Yo me quedé parada en la banqueta con el sobre en la mano y el aire de la noche mordiéndome los pulmones, procesando lo que acababa de escuchar. Todo ese tiempo estuve cuidando a algo que fingía ser un niño,
protegiéndolo de otras cosas que también fingían ser personas. Pero pensaba en el otro Mateo, el que estaba en la cama, pálido, gris, con los labios moviéndose en silencio. ¿Cuál de los dos era el verdadero? ¿O es que acaso ninguno lo era ya? Y yo, después de haberme visto en ese reflejo, después de haber visto esa sonrisa que no era mía, ¿seguía siendo completamente yo? No tengo respuesta para eso, y creo que nunca la voy a tener. Caminé hasta el auto casi sin sentir el piso bajo mis pies. Arranqué el motor, me manejé de regreso a la ciudad con las manos apretadas en el volante y los ojos fijos en la carretera oscura, sin mirar el espejo retrovisor, ni una sola vez. Jamás retomé el trabajo de niñera, y cada vez que paso frente a un horno encendido, evito mirar el vidrio de la puerta, porque no sé si lo que vería ahí adentro todavía esperaría con esa sonrisa, lista para golpear desde adentro en cuanto me descubra mirando. Y esa fue la historia de Valeria Montoya, una joven que entró a esa casa buscando pagar el alquiler y salió sin saber bien qué parte de ella se quedó adentro. Si esta noche algo te inquietó, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Tú hubieras abierto esa puerta? Gracias por acompañarme. Buenas noches.